Y Jude Bellingham lo volvió a hacer. El Real Madrid derrotó 1-0 a Unión Berlín por la primera jornada de la UEFA Champions League con gol del mediocampista inglés. Y es momento de analizar tácticamente lo que ocurrió en el partido, qué le faltó al Real Madrid para ganar con mayor contundencia y el buen partido que hace a nivel general el conjunto alemán. Como mencionamos, Jude Bellingham lo volvió a hacer. El inglés le dio la victoria al conjunto merengue 1-0 en los últimos minutos del partido contra el Unión Berlín en el primer partido de la UEFA Champions League. Un gol que es muy importante teniendo en cuenta que lo habíamos mencionado en directos anteriores, que es clave para el Real Madrid poder ganar este primer partido contra el Unión Berlín debido a que después venía la visita a Nápoles, que entre comillas es el partido más complicado. Si el Real Madrid no sacaba los 3 puntos, capaz la visita a Nápoles se convertía en un partido clave para no complicarte en los últimos 4 encuentros de la fase de grupos, teniendo en cuenta que dentro de esos partidos tenías que visitar a Alemania para enfrentarte a la Unión Berlín, que se hace muy fuerte en casa con sus aficionados. Un partido muy interesante si nos podemos ver, analizando obviamente todos los registros que nos ofreció el partido y hablando puntualmente de los cambios de Ancelotti en el último tramo del partido que le dieron al Madrid la posibilidad de hacer mucho más daño. Primero, obviamente, vamos a analizar lo que fue el partido desde las estadísticas. Aquí vemos los 11 del Madrid: Kepa Arrizabalaga, David Alaba lateral izquierdo, Nacho, Antonio Rüdiger como centrales, Lucas Vázquez como lateral derecho, Tchouaméni, Camavinga, Luka Modric en ese triángulo en el medio, Jude Bellingham para convertir esto en un rombo, Rodrigo y Joselu. Un 11 bastante reconocible con varias variantes, vamos a plantearlo así: Alaba lateral izquierdo con Fran García de suplente, Nacho como central ante la posición de David Alaba como lateral, Lucas Vázquez como lateral derecho teniendo en cuenta la baja de Dani Carvajal, Luka Modric desde el minuto 1 siendo interior derecho por Federico Valverde y la dupla ofensiva que ya es más que reconocible ante la baja de Vinicius, que es Rodrigo y Joselu. Por otro lado, que ya estaremos analizando un poco el sistema defensivo de Unión Berlín, vemos el equipo de Fischer, un 3-5-2 que iba mutando bastante y contrariamente con el objetivo de minimizar el impacto del Real Madrid con pelota. Vamos viendo un poco las estadísticas donde nos damos cuenta que el Madrid fue ampliamente superior. 75% de pelota, 32 disparos, de los cuales solo 7 fueron al arco, o con ese matiz que es muy importante, pero el Madrid fue ampliamente superior. Obviamente entendiendo un detalle muy importante, que al final el Unión Berlín no buscó tampoco ser el que dominara el juego con pelota. Sí que había tramos donde el conjunto alemán planteaba un bloque bastante reconocible, como mencionamos, 5 defensores, ahí el carrilero derecho un poco más abierto, Juranovic, para poder marcar al lateral del Real Madrid. La intención de la Unión Berlín era que sus carrileros estuvieran muy pendientes de los 2 laterales del Real Madrid, teniendo en cuenta que como Ancelotti no está utilizando extremos, la profundidad de los laterales. 3 centrales, muy buen partido de Bonucci, un partidazo del central italiano demostrando toda su experiencia y condiciones. En estos contextos, una línea de 3 mediocampistas que podía mutar dependiendo de la posición de uno de los delanteros. En ocasiones Becker retrocedía su posición para apoyar mucho más a los volantes, formando un bloque un 5-4-1. Otro matiz interesante a destacar dentro del sistema defensivo de Unión Berlín es que en varios tramos, sobre todo al comienzo del primer tiempo y al comienzo del segundo, fue un equipo bastante agresivo sin pelota. Fue un equipo que presionó arriba, que buscó hacerle cosquillas al Real Madrid en salida de pelota. Hay que decir que el Real Madrid, con sus diferentes variantes, logró salir de muy buena manera y no se complicó en exceso en esos pases. Pero Unión Berlín sí que planteó ser muy agresivo, en ocasiones marcando al hombre, muy bien posicionalmente, con el objetivo del que ya mencionamos, que era minimizar al Real Madrid en esos primeros compases de las jugadas. Y es momento ahora de ver un poco lo que era en general la posición de las varias piezas del Real Madrid. Aquí con Mark StatsBot, que nos da varias estadísticas del partido y nos damos cuenta un poco cómo se posicionaba el Real Madrid. Más allá de un rombo, parecía un 4-4-2 más natural, con los 2 volantes exteriores, siendo Luka Modric y Jude Bellingham, lo que se ubicaba con un poco más adelante de Tchouaméni, Camavinga, que después hay que hablar un poco de Camavinga. ¿Qué ocurre con este planteamiento y con esta visión del 4-4-2? Al final lo hemos hablado, el Madrid necesita que sus laterales sean muy influyentes en campo rival. Necesita que tanto Alaba, en este caso, y Lucas Vázquez sean piezas muy dominantes en el último tramo. ¿Qué ocurre en este punto? Que al final el partido de Lucas Vázquez fue muy flojo. Fue un partido lejano a ser una pieza útil para el Real Madrid. Y una demostración de lo que ya hemos hablado en repetidas ocasiones. El conjunto merengue necesita con urgencia la incorporación del lateral derecho. No sé si para ser titular, para quitarle el puesto a Carvajal o para ser suplente de Carvajal, pero sí que necesita un perfil que le pueda aportar mucho más en esa zona. Hoy el partido de Lucas Vázquez fue muy pobre, fue un partido bastante deficiente
que obviamente puede quedar un poquito en el olvido debido a la victoria del conjunto merengue. Otro partido que hay que destacar es el de Camavinga. ¿Por qué quiero hablar del de Camavinga? Porque al final es su partido y su posición lo que marca un poco el bajo rendimiento que tuvo. Yo creo que uno de los puntos más interesantes de Camavinga es que es un futbolista que te ofrece mucha dinámica, que es un jugador que en campo rival te puede hacer mucho daño a partir de su regate corto, de sus conducciones, de su movilidad. ¿Qué pasaba? Como vimos en el gráfico anterior, la intención de Carlo Ancelotti era que Camavinga fuera el que estuviera cerca de Tchouaméni para crear esas líneas de pase y al mismo tiempo tener una estructura sólida ante la pérdida, porque el Unión Berlín es un equipo que busca contragolpear y con bastante agresividad. Entonces era Camavinga que tenía ese rol, en ocasiones más físico, para poder neutralizar un poco esas corridas que hacía el Unión Berlín. Pero ¿qué ocurre? Con pelota ahí pierdes una pieza muy importante, porque en campo rival, sobre todo en los primeros compases, el Real Madrid no tuvo vías para hacer daño. La única vía para hacer daño eran los centros laterales para Joselu, que no estuvo tan fino en la definición, pero sacando ese punto el Madrid le hizo mucho, o le costó mucho, mejor dicho, hacer daño por dentro. Yo creo que una de las claves es que Camavinga no tenía un rol muy claro dentro del campo rival, sino que era un jugador que se quedaba más en propio campo para poder apoyar a Tchouaméni en esa estructura. Y yo creo que al final ese es un punto clave para entender un poco el partido flojo de Camavinga. Si vamos analizando un poco más el partido, y ya lo vimos en las estadísticas, nos damos cuenta que el Real Madrid generó muchas más oportunidades. Al final es el contexto natural. El Unión Berlín era debutante, no iba a buscar un partido muy loco, teniendo en cuenta que si planteaba un golpe por golpe, obviamente iba a perder y capaz por muchos más goles. Y obviamente este partido es clave tanto para el Unión Berlín como para el Napoli, que entre comillas son los dos equipos que se van a pelear por ese segundo puesto. Por lo que el Madrid tenía más la pelota, generó más oportunidades. Rodrigo creo que hace un muy buen segundo tiempo, con mucha movilidad, llegando al área, con hasta 3 disparos en los primeros minutos del segundo tiempo, un disparo al poste, una muy buena jugada que se crea que termina definiendo y que ataja el portero del Unión Berlín, Ronald. Yo creo que Rodrigo hace buen partido, creo que Joselu, salvo de lo que pudo generar dentro del área, no hizo buen partido y además no estuvo fino en el último toque, que al final eso termina siendo muy condicionante, que si no terminas estando fino en el último toque, siendo un futbolista más relacionado a esa definición, obviamente tu partido no va a ser bueno a nivel general. Pero hay que decir que en el segundo tiempo el Madrid, después de esos buenos compases, le estaba costando mucho generar peligro. El Unión Berlín, como ya vimos en el bloque que ya mencionamos, estaba muy cómodo defendiendo con esa línea de 5, con 4 volantes o 3 para neutralizar el juego del Madrid. ¿Qué cambio hace Carlo Ancelotti para que este escenario pueda mutar? Lo más importante, entraron Fede Valverde y entraron Toni Kroos. Y en repetidas ocasiones le hemos hablado. Independientemente de las cosas, son jugadores que te ofrecen un nivel de circulación de pelota mucho más alto. Toni Kroos es un jugador que en los primeros pases te organiza el equipo, que te ofrece la posibilidad de atacar mejor. Y obviamente esto fue clave para que el Real Madrid lograra encerrar mucho más a la Unión Berlín y generar más oportunidades, o por lo menos ser más dominante y no sufrir tanto ante las pérdidas. Hay que decir que en varios tramos, que lo podemos ver un poco aquí, vimos a Jude Bellingham participando mucho en los primeros pases. Nos damos cuenta aquí, obviamente su margen de acción superior era en campo rival, pero vimos que en muchas ocasiones participaba en los primeros pases. Y aquí Jude Bellingham no es un jugador muy útil para el Real Madrid, porque no es creativo en sí, no es un jugador que te puede organizar el equipo, sino que la mejor versión de Bellingham es en campo rival, es llegando al área, es siendo más un atacante en ocasiones que un mediocampista. Y obviamente el partido de Bellingham antes del gol estaba siendo muy deficiente, no estaba logrando hacer mucho daño. Y aquí nos damos cuenta que cuando él puede estar en el área, te marca la diferencia. Bellingham lo volvió a hacer en cuanto al gol importante y relevante que dio, pero su partido en general para mí fue bastante flojo. Posiblemente el más flojo desde que está en el Real Madrid. Obviamente anota el gol de la victoria, no falla mucho desde el pase, porque hay que decir que tampoco es que Bellingham sea un jugador que arriesgue mucho desde el pase. Son 59 de 66 pases para un 89% de efectividad. Y obviamente también, como ya mencionamos, ya hablamos de Lucas Vázquez, de los cambios de Luka Modric saliendo, de Toni Kroos y Valverde entrando para dinamizar un poco más al equipo. El partido flow de Jude Bellingham, la posición de Camavinga, que creo que es un condicionante importante para ver una buena versión de él. Un buen partido de Rodrigo, como mencionamos, un poco ineficaz Joselu, Rudiger y Nacho. Sobre todo Rudiger creo que hace buen partido, sobre todo corrigiendo en diferentes situaciones donde la Unión Berlín hacía o buscaba hacer mucho daño en transiciones. Creo que el partido del Madrid, más allá del resultado, no es tan bueno, pero obviamente genera muchas oportunidades, hace daño, merecía ganar el partido. Eso sí, no se lo vamos a quitar, merecía ganarlo y capaz por más diferencia, pero yo no creo que haya sido un buen partido del Real Madrid. Creo que obviamente Ronald fue la principal estrella del partido, el portero de Unión Berlín.
Hay varios puntos interesantes a destacar de este equipo, que creo que le va a competir muy bien al Napoli por el segundo puesto. El Madrid consigue una victoria necesaria previa al derbi, necesaria después de las dudas que te había dejado el partido contra la Real Sociedad, donde tuviste que remontar en el Santiago Bernabéu, y que obviamente te posiciona, como ya lo era, como el principal candidato a pasar como primero de grupo. Después de esto les preguntamos a ustedes para quién fue, para ustedes obviamente, el mejor jugador del Real Madrid en este partido contra la Unión Berlín, qué puntos flojos le vieron el equipo a nivel general de cara al partido contra el Atlético de Madrid, y si creen que Carlo Ancelotti hizo algunos o cometió algunos errores durante el partido. Los invitamos a darle me gusta al video, suscribirse al canal, darle a la campanita para estar atentos a todo el contenido que estamos publicando en el canal de YouTube de Fichajes.net.